Así que ayer hicimos el análisis de un diagrama de ceros y polos. También vimos una función de red que analizar. Bueno, hoy día vamos a ver un poco de análisis en frecuencia. Vamos a ver un poco de análisis en frecuencia, que es lo mismo que estamos viendo ayer, solo que lo vamos a aplicar directamente a redes eléctricas. En este caso vamos a partir con circuitos de primer orden para ver su análisis cuando nosotros aplicamos fuentes sinusoidales. ¿Se acuerdan que anteriormente siempre trabajamos con fuentes de voltaje constante, trabajamos con fuentes de C, y en algunos ejercicios trabajamos también con algunas fuentes de alterna? Pero ahora vamos a hacer un análisis en frecuencia del comportamiento de estas redes, no simplemente ver su comportamiento en el tiempo, que era lo que hacíamos durante la unidad pasada. No sé si recuerdan, algunos en las tareas les tocó, por ejemplo, les tocaba una fuente sinusoidal y podían ver en el tiempo el comportamiento de esto, que también tenía que, al excitar la función de transferencia, en este caso la fuente sinusoidal, la respuesta también es sinusoidal. Pero podemos hacer un análisis en frecuencia de eso. Así que, comenzamos. Bueno, como les estaba diciendo antes, en este punto se analizan los sistemas de excitación correspondientes a ondas sinusoidales. Entonces vamos a tomar, como tenemos solo fuentes sinusoidales, el valor de ese lo vamos a tomar como J omega, o sea, como una componente imaginaria. Como las frecuencias nosotros las que manejamos en redes eléctricas no pueden ser negativas, entonces el estudio del comportamiento no va a ser de menos infinito a infinito, sino que va a ser desde 0 hasta infinito. ¿Me van siguiendo hasta ahí, cierto? Sí, profe. Ya, súper bien. Entonces, repaso para los que vienen ingresando. Vamos a ver circuitos de primer orden hoy día, pero análisis en frecuencia con fuentes sinusoidales, donde S ahora lo vamos a tomar como J omega, no como un sigma más J omega, sino solo J omega. Y vamos a hacer un barrido de frecuencia desde 0 hasta infinito, porque frecuencia eléctrica no toma valores negativos. Vamos a ver dos circuitos hoy día, vamos a ver el RL y el RC. Entonces vamos a ver su comportamiento en frecuencia. Entonces, nuestro primer circuito es un circuito de RL serie, en donde nuestra fuente de excitación es un B coseno de omega t, siendo B un valor constante y omega un valor variable. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vieron en redes 1, tienen que haber visto que el valor de la impedancia de una bobina o el valor de impedancia de un capacitor cambia dependiendo de la frecuencia? Por lo tanto, su comportamiento también cambia, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, al pasar el circuito al plano de la frecuencia, como se había visto anteriormente, la impedancia queda expresada como una resistencia R constante más un SL. Y la fuente también queda expresada en Laplace. Por lo tanto, el Z de este circuito sería R más SL. No sé si se acuerdan ahí cuando estuvimos viendo un poco de las funciones Z. Bueno, si no, el video también está ahí en YouTube, lo pueden repasar. Que se termine. Bueno, en este caso, en el circuito de RL serie, el Z lo expresamos como un R más un SL. Si nosotros esto lo dejamos en función como sería una función de transferencia, le dejamos el S solo, por lo tanto dividimos por L y nos queda L factor de S más R partido en L. Por lo que podemos decir que la función tiene un 0 en menos RL. ¿Por qué tiene un 0 y no tiene un polo? Porque no tenemos nada dividido por S. Por lo tanto, es una función que tiene solo 0, no tiene ningún polo.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Ya, súper bien. Vamos. Voy a habilitar dónde está el chat para poder verlo también. Súper bien. Ya. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos nuestro diagrama de polos y ceros para un circuito RL serie, en donde si se fijan, lo único que tenemos es un 0 en menos RL. ¿Qué significa la línea azul? La línea azul es la función. ¿Se acuerdan que podíamos dividir la función en módulo y ángulo? Entonces, tenemos nuestro módulo y tenemos nuestro ángulo. El módulo sería, por decir así, la distancia que va tomando la función, la distancia, y el ángulo que se ve ahí es el ángulo de la función. ¿Qué quiere decir esto? Para que me vayan entendiendo. Quiere decir de que si nosotros reemplazamos, ¿se acuerdan cuál era? Vamos acá. Si nosotros reemplazamos, en este caso, S por 0, nos quedaría solo el valor de R, y sería el valor mínimo que podría tomar, cuando S es 0. Cuando ya S vale 1, va cambiando hasta que S vale infinito. Entonces aquí tenemos un seno radio hasta que S vale infinito. Cuando S vale infinito, nosotros decimos que podemos ver acá que, por ejemplo, este factor de acá, el RL o el R, no afecta. Entonces, a mayor frecuencia, el R no afecta en nuestro circuito, sino que solo afecta el L. En este caso sería un LS o un SL. En ese caso, solo afecta el SL, y por lo tanto, acá esta función tiende hacia J omega. O sea, totalmente imaginario. Bueno, ahora vamos a ver en el circuito RL serie, en la función de módulo ideal, cómo se distribuye la función en módulo y ángulo. La función Z. En este momento estamos analizando impedancia, después vamos a analizar corriente. Como estaba diciendo antes, tenemos el Z, que es una función de J omega, que sería L por el módulo, que le vamos a sacar el L, y vamos a expresar el módulo. Entonces, en este caso, el L sería la ganancia. Por eso, el 0 queda en RL. El L sería la ganancia, que es un valor cualquiera, y tenemos un módulo y un ángulo. El módulo se calcula, como lo habíamos visto antes, como la sumatoria al cuadrado de las componentes reales e imaginarias. Las componentes reales sería R partido en L, y la componente imaginaria sería el J omega, pero sabemos que dentro del módulo el J no queda, y nos queda omega cuadrado. Y si queremos calcular el ángulo, es la tangente, es el arco tangente de omega partido en R partido en L. ¿De qué nos sirve esto? Si nosotros tenemos un circuito RL, nosotros podemos determinar cuál va a ser el valor de la función de transferencia y cuál va a ser el valor del módulo y del ángulo para cualquier valor de frecuencia. Entonces, si nosotros tenemos la frecuencia 50 Hz, 50 Hz nosotros lo expresamos en omega como 2πf, entonces tendríamos 100π. Entonces podemos calcular si tenemos el valor de R, tenemos el valor de L, podemos tener el valor del ángulo y podemos tener el valor del módulo para cualquier tipo de frecuencia. Y chicos, ¿hasta ahí van entendiendo? ¿Puede ¿Sí? volver a repetir lo que está explicando recién, profe? Por favor. Ya. Voy a volver un poco para atrás. Ya. Aquí vimos. Aquí nos saltó el.
Y ahí está. Tenemos que z, la función z en S, va a ser L va a ser la ganancia, en este caso. ¿Se acuerdan que yo elegí siempre, ayer les dije que teníamos una ganancia acá? En este caso la ganancia acá tiene el valor de L, que va a ser la inductancia. Y acá tenemos nuestro 0, que está expresado en S, más un SI, que nosotros decíamos antes, o un SJ. En este caso SJ porque es un 0. Entonces, nuestro SJ es R partido en L. Falta un paréntesis acá. Nuestro SJ es un R partido en L. Y tenemos entonces un 0 en menos R partido en L. Que es lo que se ve acá, menos R partido en L. Como tenemos una ganancia, y eso se multiplica después en la función de transferencia, nuestra función va a ir desde menos RL hasta J omega. Se va a ir moviendo en esta recta. Es una función de primer orden. Entonces, cuando omega valga, por ejemplo, 1000, y si R vale 1 y L vale 1, entonces la función va a estar tendiendo hacia esta dirección. Sería como 1000 más 1. Entonces no afectaría mucho esta parte real, sino que todo se lo iría llevando la parte imaginaria, mientras más alto sea el valor de omega. Por otro lado, ¿sí? Pero cuando reemplazamos S en 0, ¿no nos queda solo R abajo? Sí, queda solo el R abajo, pero acuérdate que las funciones de transferencia nosotros teníamos que dejarlas expresadas dejando el S solo. No sé si se acuerdan de eso. Y el L nosotros lo tomamos como una ganancia, que la ganancia queda fuera del diagrama de polos y ceros. No sé si me entienden. ¿Cómo eso deja el S solo? Acá, el S queda solo. Entonces en este caso tengo S por L. L puede valer 10, puede valer 0.1. L es un número. Vale. Entonces siempre tenemos que dejarlo en un valor normal. Entonces el S queda solo. Y de esta manera me queda S más RL. Y el L me queda como una ganancia, y la ganancia yo la dejo fuera del diagrama de ceros y polos. Por eso toma ese valor. Cuando yo lo paso de nuevo a la función, vuelve a tomar la ganancia. Pero en el diagrama nosotros siempre lo expresamos como dónde va el cero y dónde va el polo, que tiene que dar el S solo. ¿Me entienden? Ya, sí, creo que sí. Sí, profe. ¿No? ¿Se entiende? Ya, súper. Entonces, por ejemplo, ustedes van teniendo distintos valores. Por ejemplo, pueden tener 50 por S más 5 partido en S más 10 por S más 3. Entonces, ese 50 pasa afuera del diagrama de cero y polo. Generalmente uno lo escribe como en alguna parte del diagrama como K igual 50, por ejemplo. Entonces, en este caso sería como K igual L. Y el 0, en este caso, va desde menos RL hacia J omega. Entonces, cuando S vale 0, el 0 vale menos RL, y cuando S vale, no sé, 100 en J omega, entonces omega vale 100, me queda 100, y el RL sigue teniendo el mismo valor de siempre. Entonces, la función va tendiendo cada vez más hacia el eje imaginario, en módulo y ángulo. Entonces, por ejemplo, lo voy a rayar. Aquí tengo rojo. Ya, pues imaginemos que acá tenemos un 1. Acá tenemos un 10. Esto fuera como logarítmico. Acá tenemos un 100. Y acá tenemos ya, 100.000. Ya. En J omega. Entonces, este valor, si nosotros lo vamos viendo, este valor siempre va a ser constante, el RL. Entonces, mi función va a ser, por ejemplo, R vale 5,
y L vale 10. Entonces este valor siempre va a ser constante, pero aquí voy a partir. Y esta función se va a ir moviendo en dirección hacia arriba. Por ejemplo, cada vez que este valga 1000, va a ser, por ejemplo, me queda la función, me quería S, o sea, J omega, 1000, J, más 5 décimos. Nosotros reemplazamos. Entonces, la parte real siempre se va a ir haciendo, va a mantener su valor constante, y la parte imaginaria puede ir aumentando siempre a medida que aumentando la frecuencia. Por eso vemos que la parte real se va haciendo cada vez menos importante en la función, cuando yo aumento la frecuencia. Bueno, lo que estamos diciendo de eso era que tenemos una función de impedancia, que es la que estábamos viendo, que es, en este caso, no sé si pueden ver acá, es el L, que sería el K, porque el K siempre queda separado del módulo, porque el módulo depende solo de la función, de los valores de polo y cero, un módulo y un ángulo. Entonces dijimos que el módulo, en este caso, va a ser cada una de las componentes reales e imaginarias. Entonces, como aquí tenemos J omega, esto es omega cuadrado, esto es R partido en L al cuadrado. Y el módulo es simplemente el arco tangente de la parte imaginaria dividido en la parte real. Siempre es la parte imaginaria dividida en la parte real. Eso le va a dar el módulo de la función. Y ahora, eso era en el diagrama de ceros y polos. Alguien me preguntaba qué pasaba con el Z, si en realidad el L pasaba multiplicando, entonces quedaba solo R, ¿cierto? Ya. Ahora, si nosotros analizamos el módulo de Z, no en el diagrama de polo y cero, sino analizando el módulo, que esto sería el símil a lo que podría ser un diagrama de Bode, que vamos a ver más adelante, pero esto no está en escala logarítmica, así que no tiene el mismo comportamiento. Tenemos acá que cuando alguien me preguntó cuando S vale 0, cuando omega vale 0, el valor de la Z es R, y a medida que aumentando la frecuencia, esto va aumentando, siendo la tasa de cambio de esto igual a L. Porque aquí L es constante y el omega va cambiando. Después, por el otro lado, tenemos el ángulo. Sabemos que el ángulo de esta función, que aquí estamos mirando, parte en un valor real. Y el partir en un valor real, entonces, constante, parte en 0. Y sabemos de que cuando nosotros calculamos el ángulo es la parte imaginaria dividido en la parte real. ¿Se acuerdan? Es el arco tangente de la parte imaginaria dividido en la parte real. Entonces, cuando la parte imaginaria, o sea, el omega, tiende a infinito, tenemos el arco tangente de infinito, lo que sería, en este caso, 90 grados o pi medios. Chiquillos, ¿me van entendiendo ahí? Sí. Sí. Si se entiende, cualquier duda, preguntan nomás. No vamos a ver tanta materia hoy día. Entonces la idea es que les quede claro. Ya. Como estamos viendo el circuito radial de serie, entonces tenemos que el Z, que era lo que vimos acá, y aquí tenemos su función de módulo y el ángulo, cómo varía con la frecuencia. El Z, nosotros lo podemos expresar como la respuesta partido en la entrada, o la respuesta partido en la excitación, donde sabemos que R, ese va a ser un voltaje
donde RS es el voltaje y EDS es la corriente para esta función de red. Entonces nosotros podemos decir, si acomodamos esto, que el IDS sería el voltaje partido en el Z, que como saben es ley de Ohm, estamos aplicando solo ley de Ohm, y entonces si nosotros aplicando la ley de Ohm, ahora en S nosotros podemos ver el comportamiento de la corriente en la frecuencia. Se nos sigue manteniendo el mismo diagrama de polos y ceros de antes, solamente ahora sabemos que si B de S es una función en S que representa una sinusoidal de amplitud constante. Entonces eso lo sabemos, por lo tanto podemos determinar el valor de I. Entonces vamos a saber que el módulo de I va a ser el módulo del voltaje dividido en el módulo de la impedancia. Y sabemos que el ángulo, como habíamos dicho antes, ¿se acuerdan cuando ayer vimos el ángulo de las funciones de transferencia? Que era el numerador menos el denominador. Aquí me equivoqué, esto tiene que ser un OZ, ¿ya? Que es el ángulo del Z. Eso lo vamos a cambiar al tiro para que no les quede duda. Ya. Y chicos, ustedes se estarán preguntando ya, ¿y de qué nos sirve saber esto? Bueno, esto es como la previa, hay que entender esto para después poder entender Bode, que nosotros vamos a trabajar con diagramas de Bode un poco más adelante, ya yo creo que a partir de la próxima semana. Entonces, esto es lo previo para poder entender el comportamiento en frecuencia. ¿Se acuerdan que antes la función de impedancia era como una especie de exponencial, partía en R y luego se iba hacia infinito? En cambio, la de corriente, ¿qué pasa? La de corriente parte en B partido en R, que es cuando S vale 0, por lo tanto, si S vale 0, la inductancia es un cable nomás, no hay pérdida de corriente, o sea, no hay corriente, o sea, no se genera más corriente, por lo tanto, es un B partido en la resistencia. Siempre va a ser, en este caso va a ser así porque cuando S es 0. ¿Y qué pasa cuando omega, o S, en este caso, que tiende a infinito? Si omega tiende a infinito, cuando nosotros aumentamos la frecuencia, va a aumentar la impedancia. Sí, no, o sea, Claudio, te explico. Hay veces que nosotros necesitamos trabajar en el tiempo y hay veces que nosotros necesitamos trabajar en frecuencia. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, trabajar en frecuencia? Que lo van a ver más adelante en otros ramos también, por eso necesitan esta base, es que, por ejemplo, a través de la frecuencia nosotros podemos crear filtros. No sé si me entienden. O podemos ir creando distintas cosas que se vayan ocupando en frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos el comportamiento de una función, por ejemplo, ustedes tienen vamos a hacer un ejemplo eléctrico y uno electrónico. Si ustedes tienen, no sé qué puede ser, tenemos ya un filtro pasa abajo, podemos colocar, que tenemos un voltaje, por ejemplo, que puede tener muchas armónicas, y entre esas tiene unas de alta frecuencia que nos pueden afectar nuestra señal. Entonces, nosotros ¿qué queremos capturar? Por ejemplo, una señal de 10. Sí, ¿por qué el tema? Por el tema que el comportamiento depende de la frecuencia. Claro, el comportamiento en este caso de nuestro circuito, en este caso RL, depende de la frecuencia. Entonces, no es lo mismo, ayer les decía, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con un circuito RL a 50 Hz que trabajar a 50 kHz. Cuando ustedes trabajan a 50 kHz, la impedancia de su L va a ser mucho más grande. Entonces, si yo tengo una mayor impedancia, yo puedo hacer funcionar, que es como totalmente lo contrario que era lo que habíamos visto antes.
¿Se acuerdan cuando trabajábamos en corriente continua? Nosotros decíamos que pasado el tiempo, el inductor funcionaba siempre como un cortocircuito. ¿Se acuerdan de eso? Siempre decíamos eso, que funcionaba Sí. como un cortocircuito. Ya, pero ¿qué pasa ahora si yo mi inductor le tiro, por ejemplo, tengo un inductor de 1 henry y una resistencia de 1 ohm, y resulta que lo someto a un voltaje de 5 volts, pero en 50 kHz? ¿Qué va a pasar con mi inductor? ¿Cómo se va a comportar? Como circuito abierto. Como un circuito abierto. Entonces, al nosotros trabajar con fuente sinusoidal y aumentar la frecuencia, cambiamos el comportamiento del inductor. Entonces, ¿de qué puede funcionar esto? Podemos hacer que nuestro inductor tome un comportamiento totalmente distinto. Entonces, por frecuencia, nosotros podríamos hacer que nuestro inductor incluso se comportara casi como un interruptor. No sé si me entienden, porque si el inductor yo le coloco 50 kHz, va a tener una impedancia muy alta, entonces casi no va a haber circulación de corriente. En cambio, si el inductor yo lo someto a una inductancia, a una frecuencia muy baja, este se va a comportar casi como un cortocircuito. Entonces, de eso depende, y ahí va también la generación de los filtros, que es lo que se ve más adelante. Que si yo quiero que las corrientes de baja frecuencia pasen, le puedo colocar un inductor, y las corrientes de alta frecuencia no van a pasar, porque para las corrientes de alta frecuencia esto va a funcionar como un circuito abierto, porque tengo mayor impedancia. Eso en el caso que tengamos una señal que tenga muchos armónicos. Lo mismo pasa con las componentes eléctricas, que también se hace mucho. Que por ejemplo nosotros tenemos, en nuestra red trabaja con 50 Hz, entonces tenemos un comportamiento del inductor que es muy similar, por ejemplo, a una red que trabajan con 60, pero los valores de impedancia van a ser totalmente diferentes. Así también el ángulo de esta función va a cambiar. Entonces, a diferencia del anterior, que en este caso sabemos que el voltaje es un valor constante, entonces le vamos a restar el ángulo del z, y en este caso, como el z va aumentando hacia infinito, que era pi medios, y como ahora está restando, el ángulo va a ser menos pi medios, o sea, menos 90. En este caso, la corriente se comporta de manera inversa a la impedancia, porque está restando. Ahora vamos con el circuito RC serie. Aquí se repite el mismo procedimiento. Nosotros sabemos que en un circuito RC tenemos una componente R, que es la parte real, que es positiva, y tenemos la componente, en este caso, imaginaria, que es 1 partido en SC, que sería la capacitancia del condensador. Por lo tanto, si nosotros expresamos la función de transferencia en nuestro circuito, como está en la parte de arriba acá, tenemos un S por RC más 1 partido en SC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar para dejar este S solo, y vamos a dividir entonces por RC. Entonces dividimos acá por RC, nos queda, y lo dejamos expresado. No sé si se acuerdan que ayer lo vimos de esta manera, como menos menos. En este caso el menos menos es para poder expresarlo como una función que se separa en módulo y ángulo, pero sigue siendo positivo. O sea, ustedes lo pueden expresar como un más y van a entender que funciona, pero esto es para dejarlo expresado como matemáticamente debería ser. Y el R pasó aquí, perdón, y aquí dividimos acá dividimos por C, entonces lo que solo nos quedó acá fue el R.
Y entonces nos quedó la función, esto puede ser un S solo también, pero dejamos como un S0 para que S menos 0, para que se deje así para que se pueda entender acá que tenemos un polo en S igual 0. O sea, aquí pasamos a la clase y vamos a ver nuestra función. Bueno, ¿se fijan en el diagrama de polos y ceros? Tenemos aquí un polo en S igual 0, tenemos un 0 en menos R, en 1 partido en menos RC. Entonces ahora la diferencia es que nuestra función tiene un polo, y esto nos va a afectar totalmente el cambio de comportamiento. Tenemos dos módulos, el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 que cómo afecta acá porque el 0 tiene que tender a juntarse con el polo, en este caso cuando va cambiando. Entonces a medida que esto va aumentando, no voy a volver para atrás. Entonces en este caso tenemos que ir evaluando, porque tenemos un 0 y un polo, entonces van a tener distintos comportamientos, ya no es como evaluar en S igual 0 y listo. En este caso S igual 0 no lo podemos evaluar directo, porque o sea, nos quedaría acá que se tiende a infinito. Entonces tenemos un 0 en menos RC, que sería la parte de arriba, y tenemos un polo en S igual 0. Y esto, al igual que el otro, va tendiendo a J omega a medida que yo aumento la frecuencia. Repetimos lo mismo que estábamos viendo antes, y tenemos un Z de J omega, que este sería el ZC, como lo vamos a expresar como módulo y ángulo. Entonces aquí tendríamos el módulo. O sea, esta es toda la función. ¿Se acuerdan que para la función teníamos nuestra constante K, que en este caso vale R? Acá tenemos el módulo, y acá tenemos el ángulo. Ya. Ahora me preguntarán, esto es lo que habíamos visto antes, que cuando yo tenía un 0 acá, tenía la parte imaginaria y digo la parte real. Y ustedes me preguntan, ¿y este menos 90 de dónde sale? Ese menos 90 se agrega siempre que nosotros tengamos un S en 0. Cada vez que no tenemos un S en 0, S tiene un valor de menos 90 grados. ¿Un S en 0 en los polos? Un polo en 0, exactamente. Teníamos un polo en S igual 0, me expresé mal. Entonces, como teníamos, tener un polo en 0, nosotros agregamos acá un menos 90. Y acá me equivoqué, y ese R no va, porque en el módulo no se contempla el valor, no se contempla acá. No lo copié lo de arriba. De ahí tenemos el módulo, que no va a ese R. De hecho, lo vamos a sacar al tiro. Tenemos el módulo y tenemos el ángulo. Entonces, si se fijan, el ángulo tenía el mismo comportamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen un S cuadrado, tienen dos polos en S igual 0, por ejemplo, si esto hubiera sido dividido en S cuadrado, que le puede pasar en una función de transferencia, sería menos 180. Si tienen un S cubo, siempre que esté en 0, menos 270. Por el contrario, si ustedes tienen un S igual 0 como un 0, ahí suma 90 grados.
¿Me entienden, chiquillos? Porque ¿Cuándo suma? ¿cómo? Sí. ¿Cuándo suma? Cuando tengo un... a ver, lo voy a anotar. Para que quede ahí. Cuando tengo un 0, un x1, por ejemplo, s igual 0, este resta 90 grados. Pero cuando tengo un 0 en s igual 0, este sumaría 90 grados. Ya, ¿por qué pasaba esto? Porque como lo vimos ayer, pero no se explicó, solo se mostró la ecuación, era que en una función de transferencia, el ángulo era la sumatoria de los ángulos de las funciones de todos los ceros, menos las funciones de todos los polos. Entonces, un s igual 0 son 90 grados, siempre. Cuando este está en un 0, suma 90 grados porque está arriba, por lo tanto es la parte va sumando, y cuando está en un polo, como está en el denominador, pasa restando. Entonces por eso son menos 90 grados. No sé si lo entendieron más. Eso está en el Power que vimos ayer, cuando estábamos viendo el módulo y el ángulo de una función de transferencia. Bien. Esto no lo vamos a ocupar tanto en esta ocasión, sino que lo vamos a ocupar mucho más cuando trabajemos con Bode. Pero esto es como la previa para trabajar con Bode, entonces es necesario que lo sepan. En Bode lo vamos a aplicar todo el tiempo. Entonces, no, no es que sean dos módulos, sino que tú puedes calcular el módulo desde el polo o desde el cero. El módulo de la función de transferencia es el que se expresa acá en el que está en la ecuación. Porque tú puedes ver la función desde la perspectiva del polo o desde la perspectiva del cero. Cómo va subiendo. Pero ahí, cuando ustedes vayan reemplazando, se van a dar cuenta. Porque en este caso, ¿por qué lo tomo así? Porque si yo tomo si yo puedo tomar acá el módulo solo la parte de arriba, solo esta parte de arriba, y sería el cero. Como era lo que pasaba con la bobina. Pero aquí, o puedo tomar solo la parte de abajo, que sería 1 partido en omega, que sería la parte del módulo desde el polo. Pero acá está contemplado toda la función de transferencia. Y acá está el ángulo de z, que sería tangente del omega 1 partido en RC, menos 90 grados, que es el polo que está en 0. Siempre un polo en 0 nos afecta menos 90 y un 0 en 0, valga la redundancia, nos afecta más 90 a la hora del ángulo de la función. Aquí podemos ver el comportamiento de z para todos los valores de omega. Como les decía antes, cuando S valía 0, o omega en este caso, vale 0, se indetermina, tiende a infinito. Y cuando omega tiende hacia infinito, esto se van suprimiendo ambos valores entre ellos, el S con el S, y lo que nos quedaría sería solo el R. Es como lo podríamos ver acá el Z, si lo miran, lo voy a dibujar. Si miramos el comportamiento de Z desde acá, no desde el diagrama de polos y ceros, sino que como Z, cuando S vale 0, la frecuencia vale 0, esto vale infinito,
y por lo tanto el valor de R no afecta mucho. Es lo que pasa con con un voltaje DC. ¿Se acuerdan que con un voltaje DC el condensador actúa como un circuito abierto? Nosotros decimos que un circuito abierto tiene impedancia infinita. Entonces, ¿qué pasa? En medida que voy aumentando la frecuencia, esto va cambiando hasta que simplemente toma el valor de R. ¿Cómo el valor de R no debiera ser infinito? ¿Cómo? O sea, si el S, la frecuencia es cero, tiende a infinito. El Z tiende a infinito, pero si la frecuencia ahora ese era el valor de Z tiende a infinito, Ujú. pero si la Sí. frecuencia tiende a infinito, esto queda como cero, Ah, ya, sí, y el sí, sí. R queda, y la Z me queda como el valor de R. Quedaría solo la R. Sí, Claro. Ah, ya. que sería lo que estamos viendo acá, en este gráfico de la izquierda. Al principio el Z tiende a infinito, mientras más cercano es a cero el omega, más grande es el valor de Z, mientras más alta es la frecuencia, menor es el valor de Z, tendiendo a un mínimo en R. Vale, sí. Y aquí pasa lo contrario con la frecuencia. ¿Se acuerdan que partíamos en menos 90? Y cuando la frecuencia era, en este caso, 0, me va a quedar acá 0, y luego esto va a tender hacia 90, va a sumar 90, y se va a restar con el menos 90, y va a quedar 0, va a tender a 0 el ángulo. No sé si ahí Esa lo parte entienden. no la veo tan gráfica. Acá, el valor del ángulo, tengo omega, el arco tangente de omega partido en 1 en RC. Por lo tanto, menos 90 grados. Si cuando omega vale 0, tengo el arco tangente ahí de 0 partido en 1 partido en RC, menos 90. El arco tangente de 0 me parece que es 0. Vamos a comprobarlo. Arco tangente de 0 es 0. Entonces nosotros le restamos 90 y partimos en 90. Entonces el arco tangente de infinito, que no lo podemos saber exactamente, o sea, pero le ponemos un número muy grande, va a tender a... vale pi medios. O 90 grados. Entonces eso es lo que pasa acá. Que el arco tangente parte en menos 90, en medida que va llegando a infinito, suma 90, entonces tiende a 0. El ángulo. Que en el fondo, ¿qué nos quiere decir que sea 0? Que nos queda solo un componente resistivo, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Cuando el omega tiende a infinito, desaparece la componente capacitiva y nos queda solo la resistencia. Entonces, y la resistencia que tiene su módulo, el módulo de resistencia es el valor de la resistencia y el ángulo de la resistencia es 0. Vale, profe. No sé si el resto lo ve así también. ¿Me entienden? Sí, se Ya, entiende. ya, súper bien. Me carga, no sé qué le pasa a las diapos, que de repente no coloca no se ven las ecuaciones. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo que estamos mirando, pero el RC en corriente, lo mismo que habíamos dicho antes. Si el voltaje es una función en S, que es una sinusoidal de amplitud constante, el módulo de este mismo va a ser el módulo del voltaje, que siempre va a ser una constante, dividido en el módulo de la función de transferencia de Z, en este caso. Entonces, el módulo de I sería el módulo de B partido en el módulo de Z. Y el módulo de Z, acá, de nuevo, me equivoqué. Ahí sí. Voy a corregir en el apunte.
¿Se acuerdan que el módulo no incluía el valor del K? En ese caso el módulo del I va a ser el módulo de omega cuadrado, o sea, del valor módulo del voltaje menos el módulo del Z, que es lo que estábamos mirando antes. Y aquí el voltaje también. Entonces, nuestra corriente, creo que si iba al módulo, si iba en error. Nuestra corriente va a partir en cero. ¿Por qué va a partir en cero? Porque nuestra impedancia tiende a infinito y va a terminar la corriente en B partido en R, que es lo que estábamos mirando antes. Y el ángulo es exactamente al revés, como antes era 90, menos 90 y pasa restando, queda como 90 y igual tiende a cero, solo que desde arriba. Bueno, esos son los circuitos de primer orden, chiquillos. Principalmente esto, ¿de qué nos sirve? Es como para ir entendiendo el comportamiento de, cuando ustedes vean, después cuando analicemos BODE, en BODE no les voy a colocar el circuito, así por ejemplo un inductor, un capacitor, sino que solo la función de transferencia. Entonces ustedes tienen que entender cuando tenemos, por ejemplo, una función de transferencia que tiene un cero y un polo, nosotros sabemos que eso se comporta, es como un capacitor. Cuando tenemos solo un cero, sabemos que eso es el comportamiento de un inductor. Entonces cuando hagamos BODE, después vamos a poder ir viendo el análisis frecuencial de cada función de transferencia. Entonces en este caso simplemente lo estamos analizando para los circuitos más básicos. Pero lo importante, chiquillos, es que aquí ustedes puedan entender cómo se comporta la corriente y cómo se comporta el voltaje, cómo se comporta la impedancia de estos circuitos. ¿Okay? Estamos justo en la hora. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Así como a modo resumen, para ver si me quedó claro, cuando tenemos entonces en análisis en frecuencia y la frecuencia es muy alta, un inductor se comporta simplemente como un circuito abierto, y cuando Sí, es baja pasa toda la corriente. exactamente. Lo que ahí hace es un cable, y pasa al revés con el capacitor. Si es muy alta la frecuencia, no, en este sí permite el paso de corriente. Sí, cuando es baja, Y, se y comporta como un circuito abierto. Vale. Y al final, como que eso sería como lo visto o que debiéramos tener claro el día de hoy, ¿o no? Esos son como los extremos. Los Estamos extremos. simplemente analizando También. los extremos. Lo importante es que ustedes acá puedan ir viendo el comportamiento intermedio igual. Que eso se calcula simplemente aplicando la fórmula. Ya, Pero es importante que conozcan los extremos, que es del comportamiento. Porque, por ejemplo, con esto, ¿qué se puede hacer? vale. Así como, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, en electrónica, los que van a pasar, los que cuando tengan electrónica, si es que no lo están dando ahora, al final del curso me parece que se ven filtros. Y en filtros, el valor del capacitor determina la frecuencia de corte, por ejemplo. Si nosotros hacemos un filtro RC, entonces nosotros podemos determinar frecuencias de corte, que va a ser desde cuando en esa frecuencia en adelante ya el valor va a ser, que pase no va a ser mínimo o no se va a tomar en cuenta. Entonces, literalmente, si yo coloco, por ejemplo, un filtro RC a la salida de algo que tiene muchos cambios, este la suaviza. Entonces me va eliminando las altas frecuencias que me van haciendo que una onda, por ejemplo, sea cuadrada,
y me la transforman en una onda que sea constante. ¿Esto en qué se puede, aquí se puede analizar? Por ejemplo, si nosotros tenemos ¿han escuchado lo que es un inversor, cierto? Sí, yo No, sí. no parece que invierte algo, pero ¿qué invierte? No me acuerdo. No. Un inversor es un circuito electrónico que transforma corriente continua en corriente alterna. También en los autos, por ejemplo, le dicen alternador, conocido como alternador. Nosotros cuando lo analizamos como un inversor. Entonces, ¿qué pasa con el inversor? Chuta, chiquillos, me estoy pasando por unos minutos, les quería dejar un ejercicio planteado, no voy a alcanzar, yo creo que se los voy a dejar planteado para que, con la respuesta en campus, para que después lo vean, para que lo podamos revisar la próxima clase. Pero la pizarra... voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir la pizarra para que hacerles un dibujito. Y con eso estaríamos listos para que puedan entender. Ya, chiquillos, esto es lo que les quiero explicar por el comportamiento. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con inversores, ¿ven la pizarra? Sí. Sí. Ya. Cuando nosotros trabajamos con inversores, los inversores funcionan con componentes electrónicos, que pueden ser IGBT, pueden ser MOSFET, u otro componente electrónico. El tema es que esos solo tienen dos estados, que son encendido o apagado. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos Sí. esto para distintos casos. Por ejemplo, tenemos, no sé si han escuchado también de los PWM, controladores PWM. Ya, Sí, profe. creo. ya, vamos a partir con un PWM. ¿Qué pasa con el PWM? Que, por ejemplo, los electrónicos van a trabajar mucho con los Arduino. Aquí estoy en la pizarra. Por ejemplo, ustedes le dicen al Arduino o a algún circuito electrónico que les entregue un voltaje de 5 volts, pero en PWM, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le dicen, vamos a escribir, 5 volts, pero resulta que su equipo funciona con 9 volts, ¿ya? Entonces, el equipo no puede, lo que nosotros deberíamos ver a la salida de esto sería una salida así, ¿por cierto? Aquí está el tiempo, y aquí está el voltaje, y nosotros deberíamos ver acá 5 volts. Eso es lo que nosotros deberíamos ver, ¿cierto? Cuando nosotros le pedimos algo que nos entregue 5 volts, por ejemplo, una fuente. Ya. ¿Qué pasa con los PWM? Entonces, por ejemplo, yo le pido no sé, yo genero un sensor y mi sensor me dice que hay, por ejemplo, yo le digo que tenga el máximo sean 30 grados y resulta que yo tengo 10 grados. Con 30 grados me va a arrojar 9 volts y con 10 grados ya me va a arrojar un tercio de esto que van a ser 3 volts. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Ya, el tema es que las salidas PWM solo entregan pulsos en el voltaje que entrega el equipo. Entonces, en este caso, de 9 volts. Entonces, yo quiero hacer 3 volts, pero con pulsos de 9 volts. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo 9 volts, pero me van haciendo pulsos así.
¿Ya? ¿Me entienden? Eso sería un PWM. Entonces resulta que el valor medio de esto, el promedio, son 3 volts. Pero ustedes me dicen, pero yo ahí, si veo esta señal, veo puros cuadrados, ¿cierto? Sí. Veo puros cuadrados, entonces yo no podría decir que son 3 volts. Si yo lo mido con un tester, me va a decir que es 3 volts. Pero si yo lo mido con el osciloscopio, me va a arrojar eso. Entonces nosotros podemos aplicar un filtro RC a la salida, que no encuentre los valores del componente para que pasen de cierta frecuencia. Entonces yo sé cuál es la frecuencia del PWM, porque yo se la doy, en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Yo aplico un R y un C, y esto va a hacer que las frecuencias más altas no pasen, y me va a dejar las frecuencias más bajas. Entonces, lo que yo voy a ver va a ser, después de aplicar a la salida del filtro, que le va a entrar eso, lo que yo voy a ver va a ser esto. Que es muy similar a un valor constante, y este valor va a ser de 3 volts. ¿Por qué? Porque en el fondo el condensador evita los cambios bruscos de voltaje, entonces va manteniendo. Entonces yo tenía por acá, entonces va manteniendo los pics así chiquititos y me va haciendo puras olitas así chiquititas. Pero si yo ajusto muy bien el filtro, esas olitas van a ser muy chiquititas y el valor va a ser prácticamente constante. Ya. Eso es como va a ir explicando lo que estábamos viendo. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando él está hablando de los inversores. Cuando ustedes tienen un inversor, en un inversor depende de la cantidad de niveles de que sea este inversor. Tengo componentes electrónicos que funcionan como encendido apagado. Entonces, si yo los voy superponiendo uno sobre el otro, puedo ir generando ondas que sean cuadradas como el PWM, o puedo ir generando ondas que sean de esa manera. Que si se fijan, no parece una sinusoidal. Si yo le aplico un filtro a la salida, puedo hacer que esto vaya teniendo un comportamiento lo más similar posible a esto. ¿Y eso cómo se logra? Con un análisis en frecuencia de un circuito RC, serie o paralelo, que es muy similar. Entonces, como por ejemplo, yo sé que el circuito RC en este caso, se va a comportar que una frecuencia muy baja se va a comportar como un circuito abierto, y una frecuencia más alta se va a comportar solo como una resistencia que va a dejar pasar la corriente. Voy generando una onda más pura o más sinusoidal. Esto, por ejemplo, los electrónicos lo van a ocupar un montón, o sea, se ocupa demasiado. Va a ser una de las cosas que más van a tener que aplicar a la salida de sus equipos. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, cuando trabajan con Arduino, trabajan con otro componente, otro equipo microcontrolador, generalmente estos tienen salida PWM en vez de salida continua. Y por lo general se necesita que ustedes cuando quieren medir un dato, por ejemplo, ya sea de un sensor, ya sea de un sensor de temperatura, sensor de presión, de un sensor de lo que sea, ustedes para sacarlo y medirlo con otra cosa, necesitan que esto genere un voltaje continuo. Entonces, se genera un filtro a la salida del PWM, y ustedes pueden medir ese voltaje pueden medirlo con cualquier cosa que mida análogo, que mida señales análogas.